suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están acompañando. Quisiéramos darle la bienvenida a este espacio donde estaremos estudiando la escuela sabática. Quisiera que me comenten cómo se oye el audio. Y queremos ver si ahí donde ustedes se encuentran se oye bien el audio de esta presentación para que podamos continuar con nuestro estudio de esta escuela sabática. Así que vamos a comenzar para que demos inicio a nuestro estudio de esta noche. Gracias, hermana Lucía Rodríguez. Gracias también a nuestra hermana Patricia Rodríguez que nos están acompañando en esta noche por aclararnos que se escucha muy bien. Les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Patricia, quien está en Rosarito, algunos están en diferentes lugares y pues vamos a darles la bienvenida desde aquí, desde Oceanside, California, donde estamos transmitiendo esta lección de los pioneros adventistas, donde estamos estudiando la lección número 9 que lleva por título El cuerno pequeño y el juicio. Si no han mirado la primera parte de este estudio que comenzamos el día de ayer, pues los invitamos a que al finalizar este estudio, pues de igual manera le den un repaso a la lección que dimos el día de ayer. Hoy vamos a continuar entonces con la lección número 9, que lleva por título, como ya les mencionamos, el cuerno pequeño y el juicio. Para comenzar, los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para buscar la presencia de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más te damos la bienvenida por darnos el privilegio de poder estar aquí para compartir tu palabra y darnos a entender las profecías del libro de Daniel. Te suplicamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están alrededor del mundo buscando hacer tu voluntad. De igual manera, mi Dios, te pedimos a ti que por medio de tu Espíritu Santo les hagas ver a nuestros hermanos en estos momentos que tomen sus Biblias, que tomen nota de lo que se va a decir aquí para que lo podamos comparar con un escrito está. Desde luego, mi Dios, que te suplicamos que unjas nuestros labios, que purifiques nuestra mente para que podamos compartir tu santa y bendita palabra. Ayúdanos pues a prepararnos para este gran evento de donde va a ser sanada la herida que sufrió este cuerno pequeño y comenzará nuevamente la persecución a los santos. Ayúdanos a prepararnos para la finalización del juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento en el cielo, para que nuestros nombres queden registrados permanentemente en el libro de la vida. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Les damos la bienvenida pues, queridos hermanos, y vamos a comenzar con la pregunta número 4, que fue la que nos quedamos el día de ayer.
La pregunta número 4 nos dice aquí, ¿cuánto tiempo continuará su guerra? Es decir, el cuerno pequeño contra el pueblo de Dios. El día de ayer nosotros analizamos que el cuerno pequeño hizo guerra contra los santos y miramos, como dice la nota de estudio de la lección de la escuela sabática, donde dice estos versículos, versículos 21 y 22, que fueron los que miramos el día de ayer, donde dice, vi que este cuerno, es decir, el papado, combatía a los santos y los vencía. El comentario nos dice de esta lección que el cuerno pequeño iba a perseguir por tiempos y medio tiempo, es decir, por 1260 días, que en la Biblia nos dice en el lenguaje profético son 1260 años. Entonces dice la pregunta, ¿cuánto tiempo continuará su guerra contra el pueblo de Dios? Y nos dice Daniel 7, versículo 21. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahí fue donde nos quedamos el día de ayer. Ahora, para agarrar el contexto, miraremos lo que dice la nota número 3. Dice, estos versículos muestran claramente que el papado existirá como un poder perseguidor hasta cuando Cristo venga por segunda vez. La bestia entra viva en el lago de fuego. Será un poder vivo y perseguidor tanto como la bestia de dos cuernos o el falso profeta. Y luego nos dice, como leímos y como leemos aquí donde dice, Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Entonces podemos mirar en Apocalipsis 19, 19 que esta bestia tiene que existir y tiene que estar viva hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Apocalipsis 19, 19 nos está hablando de la segunda venida. Por eso, cuando nosotros leemos Apocalipsis 19, 19, se derrumba la teoría y la interpretación de que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ya murió y Antíoco Epífanes no llega hasta la segunda venida. Sin embargo, miramos aquí que este cuerno pequeño llega, esta bestia llega hasta la segunda venida. Por consiguiente, tiene que existir, como leímos el día de ayer, que surge después de el año 476 después de Cristo. Y se establece completamente cuando derriba a los tres cuernos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Al derrotar por completo a los ostrogodos en el 538 es cuando queda establecido completamente el papado. Cuando el emperador Justiniano nombra a el obispo de Roma cabeza de la iglesia y corrector de herejes. Eso lo miramos el día de ayer. Hoy estamos analizando esta otra pregunta y dice, versículo 20 de Apocalipsis 19, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Cuando nosotros seguimos analizando,
necesitamos ver entonces que esta bestia que representa al papado, su dominio va del 538 hasta la segunda venida. Debemos de recordar que, como dice la nota de estudio, sufrió una herida mortal en 1798 después de Cristo. Pero esa herida mortal, de acuerdo a Apocalipsis, y los voy a invitar a que me acompañen al libro de Apocalipsis, Juan a este cuerno pequeño ahora lo mira como una bestia. Y miren lo que dice en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 13. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, exactamente la misma visión, las mismas características de Daniel 7. En Daniel 7, versículos 1 y 2, nos dice que Daniel miró subir del mar a 4 bestias. La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta era una bestia terrible y espantosa. Pero nos dice que este cuerno pequeño está en la cabeza de esta bestia, después de que surgieron 10 cuernos. Y cuando este cuerno que está sobre la cabeza de esta bestia, nos dice que iba a derribar a 3. Miren lo que sigue diciendo Apocalipsis 13:1. Y vi subir del mar. Miramos que mar en Apocalipsis 17:15 nos dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esta bestia que en Daniel es el cuerno pequeño iba a surgir de donde hay mucha gente. Dice el versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. En Daniel 7 y el versículo 25 nos dice que esta bestia habla grandes cosas y piensa cambiar los tiempos y la ley. Aquí en el libro de Apocalipsis, Juan, el profeta de Patmos, dice que esa boca que habla grandezas, en realidad son blasfemias lo que habla. Y luego dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí miramos nosotros entonces que este dragón, quien simboliza el imperio romano, le da su poder, le da su trono y le da grande autoridad. Eso, el papado, el cuerno pequeño, quien a la vez es el Vaticano que está en Italia, recibió del poder romano su poder, su trono y grande autoridad. Y después del 538 empezó a hablar este cuerno pequeño blasfemias en contra del Hijo de Dios. Una de las cuales vamos a mirar que la Biblia nos va a decir en el libro de San Mateo. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo y vamos a mirar algunas de las blasfemias que nos va a decir la Biblia. En el capítulo 23 y el versículo 9 nos dice una de las tantas blasfemias que dice la palabra de Dios: y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Sin embargo, este cuerno pequeño, que a la vez es el papado, se autodenomina Santo Padre. Le gusta que le llamen Santo Padre. En las noticias ustedes van a mirar que cada vez que el representante de Roma
cuando llega a un país, a una nación, ustedes van a encontrar que todos le llaman su santidad, Santo Padre. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo en Mateo 23 y el versículo 9 que no llamemos a nadie Santo Padre. Más claramente nos los va a decir el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y leeremos el versículo 11. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 11. En esta oración que hace el Señor Jesús, y ya no estoy en el mundo, dice, pero estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Miren cómo es que nuestro Señor Jesucristo le llama a Dios Padre Santo. Sin embargo, notaremos que ese nombre se lo autoproclama el representante de Roma, el representante del Vaticano. Él se autodenomina Padre Santo o Santo Padre. Por eso es que este cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios. Otra de las cosas que vamos a mirar es que también una de las grandes blasfemias que él dice es que él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y vamos a mirar nosotros en el Evangelio de Juan, aquí mismo, unas hojas atrás, en el capítulo 14, y miraremos nosotros los versículos 16 y 17, para que miremos quién es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Él es el Espíritu Santo, el representante de Cristo aquí en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 26, el Evangelio de Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, este cuerno pequeño que tiene un líder que se autodenomina el representante de Cristo aquí en la tierra y que se hace llamar Santo Padre, es el que ha estado hablando blasfemias en contra de Dios. Y miren lo que dice aquí mismo el Evangelio de Juan en el capítulo 16 y el versículo 7. Mas yo os digo la verdad, porque si no fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí entonces miramos que Jesús manda a su representante y no es el obispo de Roma, es el Espíritu Santo. Otra de las blasfemias que dice este cuerno pequeño es que él se hace llamar cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, él tiene la autoridad de autodecir ex cátedra. Esa palabra ex cátedra doctrinalmente quiere decir que cuando él habla, él es infalible, que su palabra es la misma palabra del Dios eterno. Miren quién es verdaderamente la cabeza de la iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 1, y leeremos el versículo Efesios capítulo 1.
y leeremos el versículo 20 al 22. Y miren lo que dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío. Por eso es que Él es el Señor de señores, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, quien es la cabeza. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, de acuerdo a la Biblia, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, este cuerno pequeño se autodenomina la cabeza de la iglesia, usurpando el lugar que le pertenece a Cristo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nos los dice aún todavía más claro quién es la cabeza de la iglesia. Miren lo que dice en el versículo 14 al 18. En quien tenemos redención, ese es en Cristo, por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está otra de las blasfemias que hace el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño se autoproclama que tiene el poder para perdonar pecados. Sin embargo, aquí miramos que la Biblia nos dice que el que tiene el poder para perdonar pecados es Cristo, porque Él nos redimió. Y miren lo que sigue diciendo: Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y ahora el versículo 28 nos va a decir quién es la cabeza de la iglesia. Si es que el que se autodenomina Santo Padre, el que se autodenomina representante de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Vamos a mirar si el papado es la cabeza de la iglesia o es Cristo. Versículo 18 dice: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense que muchos han confundido, solamente un paréntesis, que Cristo en algún momento fue creado. Pero aquí estamos hablando que cuando Pablo habla de que Él es el primogénito de toda criatura, el versículo 18 nos está diciendo primogénito de qué es. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Ahí es donde muchos se han confundido al creer que Cristo fue creado. Sin embargo, la Biblia es bien clara y sencilla. Y seguimos mirando que este cuerno pequeño se autonombra cabeza de la iglesia. Por eso, y la Biblia nos va a decir, para que continuemos en la lección, que por estas blasfemias, por perseguir a los santos, por cambiar los tiempos y la ley, es que este cuerno pequeño va a ser destruido. Por eso cuando nosotros miramos aquí en la pregunta número 5, miren lo que nos dice la pregunta número 5. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Pedro Ortega, que está aquí conectado.
Un saludo hasta Chimalhuacán, Estado de México. Miren lo que dice la pregunta número 5. ¿Qué simboliza este cuerno pequeño? Y miren lo que dice. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros. Y nos dice que leamos la nota número 3. La nota ya la leímos, pero miren por qué es diferente este cuerno pequeño. En el libro La Gran Controversia, en el volumen 4, recordemos que la totalidad de la gran controversia fue y culminó con el volumen número 5, que quedó editado por completo en 1911. Y dice aquí, ¿por qué es que es diferente este cuerno pequeño? El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y miren la pregunta número 6 que nos dice aquí. Describe su trabajo de este cuerno pequeño. Dice aquí, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y derribará a 3 de ellos. Eso ya lo miramos, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Vamos a mirar cuál es el trabajo de este papado. Versículo 25 nos dice, hablará palabras contra el Altísimo. Eso ya lo leímos. ¿Cuáles son las blasfemias que habla contra el Altísimo? Se llama Santo Padre, cuando ese nombre, ese título solamente le pertenece a Dios. Tiene y cree que puede perdonar pecados. Eso ya lo miramos también. Se autodenomina representante de Cristo aquí en la tierra. Y miramos que el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Pero miren qué más va a hacer. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Eso lo miramos ayer. ¿Cómo es que en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, ahí nosotros los llevamos ayer directamente a la página web del Vaticano, y ahí miramos cómo ellos enseñan que en el tercer mandamiento del catecismo ellos trasladaron por tradición de la iglesia, y al haberlo tomado del paganismo, ¿cómo es que ellos trasladaron la santidad del sábado a el domingo? Es más, miren, les voy a colocar aquí una imagen de esta Biblia que muchos de ustedes tienen. Y es la Biblia latinoamericana. En esta Biblia latinoamericana vamos a mirar qué es lo americana. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia latinoamericana. Aquí ustedes miran que es una Biblia católica, y aquí viene en la Biblia de ellos el Decálogo. Aquí en el Decálogo encontraremos que dice aquí, entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto. Y miren lo que dice aquí, hablando de Éxodo capítulo 20, dice aquí, en Éxodo, aquí ustedes lo tienen,
20, versículos del 1 al 20, dice, nuestros 10 mandamientos. El llamado código de la alianza. Y miren lo que dice. Los dos primeros versículos son el preámbulo del decálogo. Y si no tienen en cuenta, se convertirá en un código de moral privado de su base y por ende dejado al criterio de los hombres. Toda su fuerza le viene de que es la palabra de Dios. Por eso es preciso considerar el decálogo entero y recordar que si Israel ha tenido el destino excepcional que conocemos, lo debe a que más que cualquier otro pueblo se atuvo a una ley y vamos a mirar ahora cuál ley. Miren lo que sigue diciendo aquí. Y miren lo que menciona aquí. Dice, primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. Esto implica no solo el rechazo de otras divinidades, sino también el rechazo de esas formas de vida que provienen del hecho de someterse a otros dioses, como el dinero ahorrado, las cuentas de banco, la abundancia de medios materiales, pues se cree encontrar en ellos la seguridad de todos los deseos para el futuro. Jesús en el Evangelio nombrará en primer lugar al Dios dinero. Y luego miren que aquí dice, comentando el versículo 4, ellos mismos lo dicen. La iglesia, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, y dice, no te harás estatua. Se prohíbe toda imagen de criatura que se pretende hacer pasar como un Dios rival del único y con exigencias de un culto prohibido por la ley de Dios. Pero también se prohíbe hacer representaciones de Yahvé. Y la razón de esto es que Dios supera todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar respecto a Él. Y miren lo que dice hablando acerca de las estatuas y de las imágenes. Sigue diciendo aquí, esta prohibición está en vigor tanto hoy como ayer, pero la venida de Dios en la persona de su Hijo, hecho hombre, ha apartado un elemento nuevo que supera completamente a Moisés. Y miren cómo esta misma Biblia ahora nos va a cambiar el sábado por el domingo. Aquí mismo en esta Biblia, aquí la encontramos, dice, hablando de Éxodo 28, dice aquí, el descanso del sábado, y nos manda a leer Génesis 2:2. Este descanso está destinado al trabajador, al esclavo y a los animales que trabajan la tierra. Es un modo de liberarlos y de ayudar al propietario a que levante su mirada hacia Dios. Pero miren ahora lo que va a decir aquí. Puesto que en hebreo, Sabbat significa descanso, puede ser Sabbat cualquier día de la semana consagrado a Dios y no necesariamente el día que se llamó sábado. Aquí esta Biblia, la Biblia latinoamericana, lo dice el catecismo que ellos cambiaron el sábado a el domingo. Así es como nos lo muestra la historia. La historia nos muestra que ellos cambiaron el sábado al domingo. Miren qué más sigue diciendo la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica. Dice aquí,
En el Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron que Jesús había inaugurado los tiempos nuevos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la lección aquí? ¿Qué pensaría en cambiar los tiempos y la ley? Y aquí ellos en su Biblia dicen, en el Nuevo Testamento los apóstoles entendieron que Jesús había inaugurado los tiempos nuevos con su muerte y su resurrección al día siguiente al sábado. Por esta razón escogieron este primer día de la semana como día santo de los cristianos y lo llamaron domingo, es decir, día del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia capítulo 56 y el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que esto hiciere, que abrazare, que guardare el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Y luego miren lo que dice el versículo 4. Porque así dice Jehová. Como diría esta versión, porque así dice Yahvé. A los eunucos que guarden mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Este día, mi sábado, es también conocido como el día del Señor, el santo sábado. Sin embargo, la lección nos dice que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ese iba a ser su trabajo del papado. Nos dice leer la nota número 4. Miren lo que dice la nota de la escuela sabática. El pueblo de Dios y su santa ley debían ser entregados en las manos de Roma. Es decir, el Señor en su sabiduría permite que Roma se vuelva dominante y gobierne con un poder cruel y despótico para que el mundo y el universo de Dios puedan ver el resultado de la apostasía en la iglesia de Dios y de la iglesia dominando el Estado. Así que, ¿quién es el que permite que los santos, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, sean entregados a el papado? Dios lo permite. ¿Y por qué es que Dios lo permite? Porque Dios quiere revelar ante el universo el carácter de esta bestia. El carácter, como dice el espíritu de profecía. Lo vamos a colocar aquí para que miren cómo es que le va a llamar el espíritu de profecía a el papado. Sigue diciendo la nota de la escuela sabática. El papado ha hablado grandes palabras contra el Altísimo. En el dogma papal de infalibilidad, en los títulos blasfemos aplicados a los papas y de muchas otras formas. Es lo que leímos nosotros, que él se llama Santo Padre, se autodenomina representante de Cristo aquí en la tierra y se autodenomina con la facultad de poder perdonar pecados. Por eso es que esos son blasfemias. Y luego nos dice, ha hecho guerra contra los santos y ha matado de 50 millones a 100 millones según las buenas autoridades. Él piensa en cambiar los tiempos y la ley. Esto se refiere, aquí quiero que pongan atención, esto se refiere
claramente a la ley de Dios, que el papado no puede realmente cambiar, pero solo piensa en cambiar. Esto se ha cumplido literalmente en su relación con la ley de Dios. Ha buscado cambiar los tiempos, cambiando el día observado como sábado y la hora en que comienza el día. Fíjense que esta declaración es interesante porque los que creen en que se deben de guardar las fiestas judías el día de hoy, toman este versículo de Daniel capítulo 7 y el versículo 5 y ellos dicen, el papado ha cambiado las fiestas judías y ellos han colocado fiestas babilónicas, reemplazando las fiestas judías. Sin embargo, podemos mirar nosotros que la correcta interpretación de que ha cambiado los tiempos se refiere al inicio de los días. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, en Levítico capítulo 23. Miren lo que dice Levíticos capítulo 23. Y leeremos el versículo Levíticos 23. En el versículo 32, miren lo que dice: sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Por eso es que el sábado comienza a la puesta del sol del día sexto y culmina a la puesta del sol del día séptimo, de tarde a tarde. ¿Qué es lo que iba a hacer este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño iba a cambiar el comienzo de los días. En los calendarios gregorianos y también en el calendario justiniano encontraremos que el sábado comienza para ellos a las 12 de la noche. De 12 de la noche a 12 de la noche. Sin embargo, la Biblia nos dice que el sábado comienza de tarde a tarde. Esa obra la iba a hacer el cuerno pequeño. A eso se refiere este texto. No se está refiriendo como los que creen en las fiestas piensan que estaba cambiando los tiempos de las fiestas. Miren lo que está diciendo la nota de la escuela sabática. Esto se refiere claramente a la ley de Dios. Dicho sea de paso, hermanos, ¿cuál es el único mandamiento en el decálogo que tiene un periodo de tiempo? En el decálogo de los 10 mandamientos solamente hay un mandamiento que tiene periodo de tiempo y ese es el cuarto mandamiento, el de acuérdate del sábado para santificarlo. ¿De qué hora a qué hora? De tarde a tarde. Y en ese mandamiento metió su mano el papado, cambió el tiempo del inicio de ese día y también cambió la santidad de ese día y lo transfirió a el domingo. Por eso es que sigue diciendo la nota de estudio de la escuela sabática, pero solo piensa en cambiar. Gloria a Dios por eso, porque encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 a un remanente que no se deja engañar por el papado, por el catolicismo. Porque Apocalipsis 14 y el versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántos mandamientos guarda este remanente? Los 10 mandamientos. Y eso incluye su santo sábado. Es decir, este remanente no se va a dejar engañar por el papado. E incluso se nos da
Una amonestación bajo el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel a todos aquellos que están en Babilonia, a todos aquellos que han sido engañados por este cuerno pequeño. En el mensaje del primer ángel dice, teme a Dios y adora a Dios. Es decir, adora a Dios en su día correcto. En el segundo mensaje de Apocalipsis 14 nos dice, ha caído Babilonia. Es decir, se han descubierto las falsas doctrinas del papado. Y luego en el mensaje del tercer ángel se nos da una advertencia todavía más directa. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, ellos recibirán la ira de Dios. Por eso es que Dios en Apocalipsis 18 y en el versículo del 1 al 4 nos hace la invitación: salid de Babilonia, pueblo mío. Es decir, dejad de guardar el falso día y venid y regocíjate en adorar en el verdadero día, en el día del Señor. Por eso es que la lección dice, pensará, no lo logra. ¿Por qué? Porque su ley es inmutable. Porque los reformadores, quienes tradujeron la Biblia a nuestro idioma, dejaron claro, plasmado los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, y nos enseña claramente que este cuerno pequeño pensaría, pero no lo lograría. Esto se ha cumplido literalmente. Claro, algunos creen eso, pero no todos. Ha buscado cambiar, es cierto, ha buscado, pero gloria a Dios que las tablas originales, como están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, están intactas dentro del arca del pacto. Por eso dice, ha buscado cambiar los tiempos, cambiando el día observado como sábado y la hora en que comienza el día. Hay un remanente que en el 538, cuando surgió el papado, después de haber eliminado a los ostrogodos, se mantuvo fiel a estos mandamientos. Y por mantenerse fiel a estos mandamientos, miren lo que hace en la séptima pregunta. ¿Qué se le entrega en sus manos? Dice aquí, ¿qué se le entrega en sus manos a este cuerno pequeño o a el papado? Y nos dice la Biblia en Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano los santos del Altísimo por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Nos manda a leer la nota número 4, que ya la hemos leído, que él ha pensado cambiar los tiempos y la ley. Y su pueblo, los santos del Altísimo, iban a ser perseguidos desde el 538 hasta 1798. Y se cumplió al pie de la letra esta profecía. Por eso la pregunta número 8 nos dice, ¿hasta qué tiempo? Y la Biblia nos responde, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontraremos que nos va a decir aquí primeramente la nota y luego iremos a la Biblia. Dice, el periodo aquí mencionado es de 1260 años. Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Tiempos es plural, por lo tanto, más de un año. Y como el adjetivo numérico no se utiliza y como el original es de forma dual, sabemos que tiempos aquí significa 2 años. Dividiendo el tiempo se entendería medio tiempo, a menos que el número de partes sea específico.
Y luego nos dice aquí que leamos Daniel 12:7, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:14. De ahí que tengamos 3 tiempos y medios o años. Esto reducido a días, como se contaba antiguamente, el año 12 meses de 30 días cada uno. Sería como sigue: un año 360 días, 2 años 720 días. Y luego miren lo que dice aquí. Que leamos Apocalipsis 11, versículo 2, versículo 3, Apocalipsis 12, 6, Apocalipsis 13, 5. Como este tiempo profético y como estos días, como las bestias se utilizan como símbolo, adoptamos la regla bíblica de ley, simbolizando un año. Estas escrituras muestran de manera concluyente la exactitud del cálculo anterior a partir del 538 después de Cristo, cuando se aseguró la supremacía papal por el derrocamiento de los ostrogodos. Los 1260 años alcanzarían hasta 1798, el mismo año en que se rompió su supremacía. Cuando nosotros vamos y nos damos cuenta, entenderemos que la Biblia es clara. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo, vamos a ir al libro de Deuteronomio y vamos a mirar que cuánto era lo que tenía un mes. Deuteronomio 34, versículo 8 nos dice: y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto por Moisés. Un mes tenía 30 días. La Biblia también nos va a enseñar en el libro de Génesis capítulo 7 que esos 30 días los conocía Noé. Génesis capítulo 7 y el versículo 1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, y el macho y su hembra. Versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si miramos el versículo 23, miren lo que dice: así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuánto tiempo prevalecieron? 150 días. Y 150 días, si lo dividimos en 30, nos dan 5 meses. 5 meses de 30 días, 150 días. Por eso es que la Biblia nos enseña que un mes tiene 30 días. Y un año bíblico tiene 12 meses. Y como leímos aquí en la nota de estudio de la escuela sabática, encontramos que este cuerno perseguiría por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 1260 años, como encontramos aquí en la base de la interpretación historicista. El fundamento de esta interpretación que está
en Números capítulo 14 y el versículo 34, donde la base para la interpretación historicista es día por año te lo he dado. Como dice en Ezequiel capítulo 4, versículos del 4 al 6. La pregunta número 9 dice, ¿qué cambio vendría entonces? Y miren lo que dice el versículo 26. Pero se sentará el tribunal en juicio y miren lo que va a ocurrir en ese juicio. Y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Así que ya miramos aquí cuál va a ser el final del papado, de la iglesia católica y apostólica y romana. ¿Cuál va a ser su final? Le van a quitar su dominio a este cuerno pequeño y va a ser destruido por completo y para siempre. Miren lo que nos dice la nota número 6 de la escuela sabática. Una herida mortal fue dada al papado en 1798 y su poder perseguidor fue quitado. Aún así, el Papa fue un gobernante civil y ejerció la autoridad civil durante muchos años, pero con un grado decreciente, hasta el 20 de septiembre de 1870, cuando Víctor Emanuel le quitó el último vestigio de poder temporal. Su dominio temporal fue consumido y destruido hasta el fin, es decir, hasta el fin de su dominio, hasta que cesó. Debe notarse que esto se refiere a un consumo gradual del dominio hasta que se va o se destruye y no a la destrucción repentina del papado mismo cuando Cristo venga. Y nos dice que leamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 28. Aquí nosotros vamos a mirar lo que dice la Biblia de estudio. Miren lo que dice la Biblia de estudio hablando de este cuerno pequeño, cómo lo presenta el apóstol Pablo. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que fuera nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Y luego dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y miren lo que dice. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta. Vamos a movernos a otra. Y aquí dice, aquí estamos en el capítulo, aquí dice, contra el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado, como dice aquí, aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo al cuerno pequeño? Miraremos qué le llama el hijo de perdición, le llama el inicuo y también le llama el hombre de
de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que nos dice el comentario de la Biblia de estudio. Miren lo que dice el comentario de la Biblia de estudio. Vamos a mirar qué es lo que dice el comentario de la Biblia de estudio. Aquí nos los dice basado en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice aquí, el hombre de pecado y el segundo advenimiento. En los días del apóstol Pablo, los hermanos tesalonicenses actuaban bajo la falsa impresión de que el Señor volvería en sus días. Y Pablo escribió para corregirla. Por eso declaró a los acontecimientos que debían suceder antes de que ocurriera el advenimiento. Afirmó: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es a saber, el cuerno pequeño. Es a saber, la bestia. Y miren lo que dice: el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y miren lo que dice. Esta declaración es sumamente contundente. Debía ser precedido por una apostasía. Se revelaría una forma de anticristo y debía actuar la levadura de apostasía con poder creciente hasta el fin del tiempo. Pero miren a ver la bestia de Apocalipsis 13, que son lo mismo. Pero miren cómo le llama el espíritu de profecía. El espíritu de profecía todavía es más directo. El espíritu de profecía le da una declaración contundente a lo que representa el cuerno pequeño. Miren lo que dice. El representante de Satanás. ¿Cómo le llama el espíritu de profecía al papado? ¿Cómo le llama el espíritu de profecía al cuerno pequeño? ¿Cómo le llama el espíritu de profecía a la bestia? El espíritu de profecía le llama el representante de Satanás. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste de todo esto, me voy a salir por un momento de esta presentación y les quiero mostrar la tristeza que nos debería de dar. Vamos a buscar aquí la tristeza en lo cual nosotros estamos sumergidos. Este que lleva por nombre, que el espíritu de profecía le da por nombre, el representante de Satanás, miren quiénes son sus aliados. Aquí están todas las religiones paganas y cristianas juntas al representante de Satanás aquí en la tierra. A este que es llamado el representante de Satanás, se inclinan ante él los reyes de la tierra. Y miren la declaración contundente de lo que hace el espíritu de profecía en cuanto a los hijos de Dios en base a este representante. Dice aquí, los hijos de Dios han de separarse de la política. Y una de las ramas fuertes del representante de Satanás, que es el cuerno pequeño, es la política. Sin embargo, ahí pueden ustedes mirar a cristianos que están metidos en la política. Miren qué más dice el espíritu de profecía. Y de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis partes en las luchas políticas. Separaos del mundo y evitad de introducir en la iglesia o la escuela
ideas que conducirán a contención y desorden. La disensión es el veneno moral introducido en el sistema por seres humanos egoístas. Fíjense lo que nos está diciendo el don de profecía. Y aquí es donde viene la tristeza, porque tristemente en la organización adventista, la que una vez fue la que Dios sacó del mundo para que diera a conocer estas verdades, se ha unido con la política, se ha unido con el representante de Satanás. Por ejemplo, miren aquí lo que nos dice estas evidencias. El representante de Satanás dice aquí, y miramos nosotros aquí a los representantes de Satanás en la casa que supuestamente es la casa de Dios. Por eso dice aquí, en este libro del Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes, haciendo la comparación con los judíos en el tiempo de Jesús. Dice aquí, el que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien, como sumo sacerdote, representaba a la nación judía. ¿Quién era el que representaba a la nación judía? Caifás, el sumo sacerdote. ¿Quién es el que representa al pueblo adventista? El presidente de la conferencia, Ted Wilson. Pero miren a Ted Wilson, ¿con quién anda? Anda con el secretario de las Naciones Unidas, mezclando la política con la religión. Cuando acabamos de leer aquí que los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. ¿Se dan cuenta cómo este cuerno pequeño que leímos en la lección anterior, que tiene ojos como ojos de hombre que simbolizan astucia e inteligencia para embaucar a los cristianos? ¿Qué más podemos mirar de este representante de Satanás? Que este representante, y no es porque yo lo llame así, aquí en la Biblia de estudio, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense, así se le llama. Ahí ustedes lo pueden mirar abajo. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Y cómo le llama el espíritu de profecía? Ahí lo dice declarado certeramente. ¿Cómo le llama el espíritu de profecía al cuerno pequeño? Dice aquí, es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino. Aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Profesando infalibilidad, exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adoptarla según sus propios fines. Al hacerlo, se exalta por encima de Dios. Adventista, vamos a encontrar que él no se anima a decir que el papado es el representante de Satanás. Ustedes miran ahí en su pantalla al presidente y este presidente no se anima a decir que el papado es el representante de Satanás aquí en la tierra. Por eso es que nosotros miramos aquí que en la iglesia han entrado y no les gusta
que uno muestre estas evidencias. ¿Quiénes más están del lado de este representante, el cual el don de profecía, así le llama? Miren quiénes están ahí. Es la Iglesia Anglicana de la Comunión, los luteranos, los metodistas, las iglesias de la Reforma, de las Alianzas, la Iglesia Bautista, la Iglesia Cristiana, la Iglesia Pentecostal, los evangélicos mundiales y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en los diálogos, en los convenios eclesiásticos de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿A quién han escogido? Como dice el deseado de todas las gentes, han escogido a Barrabás. Por eso es que les leía ese párrafo de la Biblia de estudio. Por eso miren lo que ahora nos dice la escuela sabática. Miren lo que nos dice ahora la escuela sabática. En la pregunta número 10, ¿qué evento solemne se presenta en conexión con este? Dice aquí, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Pregunta número 11 dice, describe el juicio como lo vio el profeta. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Aquí nosotros colocamos una ilustración, porque la pregunta 11 nos dice, describe el juicio como lo vio el profeta. Y nosotros miramos aquí en esta ilustración que ahí está el juicio, lo que miró el profeta Daniel en visión. Miró a un anciano de días que está sentado en su trono. Miró a millones de millones que le servían. Miró los libros que estaban delante de él. Miró también la norma del juicio por el cual vamos a ser juzgados. Miró a los testigos que están en este juicio. Y también miró a uno como a un hijo de hombre. La pregunta número 12 nos va a seguir aclarando la visión que él miró. Dice, ¿qué voz escuchó después de que comenzó la sesión del juicio? Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Nos dice que leamos la nota número 7 de la escuela sabática. El decreto de infalibilidad papal del 21 de julio de 1870. Por eso la pregunta 12 dice, ¿qué voz escuchó después de que comenzó la sesión? Y la voz que escuchó el profeta es que este cuerno pequeño, el papado, seguía hablando palabras tan arrogantes después de que había comenzado el juicio. Es decir, seguía hablando blasfemias después de 1844. Y miren lo que nos dice la nota. El decreto de infalibilidad papal 21 de julio de 1870 cumple con maravillosa exactitud la voz de las grandes palabras que el cuerno dijo. Las lecciones futuras mostrarán que la sesión del juicio descrito en los versículos 9 y 10
comenzó en 1844. Por lo tanto, Daniel pudo decir con gran fuerza y verdad: entonces miré, a causa de la voz de las grandes palabras que habló el cuerno. La pregunta 13 nos dice: ¿qué escena en el cielo volvió a traer la atención del profeta? Y la Biblia nos dice en Daniel 7:13: seguí mirando en la visión de la noche. Y esto es lo que le llamó la atención al profeta Daniel. Y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es nuestro Señor Jesucristo, que llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Esa escena llamó la atención del profeta Daniel. Por eso la nota de la lección nos dice: uno como el Hijo del Hombre. Esta es una expresión que se usa en la profecía simbólica para referirse a Cristo, el Hijo de Dios. Lo encontramos así usado en Apocalipsis 14:14. El estudiante notará que la venida que se representa en nuestra lección no es la venida de Cristo a esta tierra, sino su venida ante el Padre para recibir su reino. Esto será antes de que regrese a la tierra nuevamente. ¿Qué le fue dado al Hijo del Hombre? Y le fue dado a nuestro Señor Jesucristo dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Con quién compartió él este reino? Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Miren con quién va Cristo a compartir su reino, queridos hermanos. Serán dados, ese reino, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y luego viene la pregunta 16. ¿Cómo afectaron a Daniel estas solemnes escenas? Esta lección solamente traía 16 preguntas. ¿Y qué hizo Daniel? Dice aquí: ¿cómo afectaron a Daniel estas solemnes escenas? Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, dice aquí, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Eso fue lo que hizo Daniel. Para ir finalizando nuestra lección de esta semana, vamos a culminar con este diagrama que hemos colocado aquí. Y vamos a mirar dónde va a terminar esta bestia, cómo va a terminar y cuál va a ser su resultado final. Aquí vamos a mirar lo que hemos mirado el día de hoy y el día de ayer. Ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Eso es lo que hemos mirado hasta el día de hoy. Miramos que Babilonia representa a el león, quien es la cabeza de oro. Medo-Persia representan los brazos y los pechos de plata, quienes son representados en Daniel 7, el oso. Vienen los vientres y los muslos de bronce, quienes están representados en Daniel 7 por el leopardo con 4 alas, que representan a Grecia. Luego miramos la bestia terrible y espantosa, que son las piernas de hierro y que representan a Roma pagana. Encontramos que
esa bestia terrible y espantosa está representada por los pies mezclados con barro y hierro, que son la unión de la iglesia que controla al Estado. Esa bestia, quien a la misma vez representan el hierro mezclado con barro, simbolizarían en Daniel 7 tanto Roma pagana como la continuación de Roma pagana en su capacidad como Roma papal, o el cuerno pequeño, o el anticristo, o el hombre de pecado, o el inicuo, o como le llama el espíritu de profecía, el representante de Satanás. Es en el juicio investigador donde se dictamina el castigo de la bestia. En el juicio investigador, después de haber culminado ese juicio, Cristo recibe su reino. Se han celebrado las bodas del Cordero y en ese juicio investigador la bestia es condenada. Miramos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8, donde nos dijo que este cuerno pequeño que está simbolizado por la bestia en Apocalipsis 13 y que está representado en segunda de Tesalonicenses por el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es destruido en la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben algo sorprendente, hermanos? ¿Saben algo sorprendente? Lo sorprendente es que este hombre de pecado es echado vivo al lago de fuego. Hay una cita de este libro que les voy a mostrar, de El conflicto de los siglos. Y miren lo que dice el conflicto de los siglos al finalizar el milenio. Miren quiénes están listos para ser echados a el lago de fuego. Esto lo encontramos en el capítulo 43, el fin del conflicto. Ya están listos para ser echados en el lago de fuego. Dice el conflicto de los siglos. Allí, fuera de la ciudad, hay sacerdotes y prelados papistas. Sí, esos papistas que fueron los representantes de Satanás aquí en la tierra. Esos papistas que se autodenominaron los representantes de Cristo aquí en la tierra. Esos papistas que se autodenominaron Santo Padre. Esos papistas que creían tener poder para perdonar pecados. Esos papistas que por medio de las indulgencias creían que podían dar la entrada al reino de los cielos. Ahí están al finalizar el milenio fuera de la ciudad. Como dice Apocalipsis 22, ahí están los perros, los idólatras, los que hacen abominación y mentira. Ahí están fuera de la ciudad. Miren qué más sigue diciendo el espíritu de profecía. Ahí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo, es decir, los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices. Ahí están los representantes de la Roma pagana. Ahí están los representantes del cuerno pequeño. Miren qué más sigue diciendo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven
que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Ahí, con el cuerno pequeño, los representantes del cuerno pequeño, los papistas, están tristemente aquellos que se dejaron engañar por la Roma pagana, por la Roma papal, por los falsos representantes de Cristo. Ahí están con él, ahí están el falso profeta, ahí están las iglesias caídas, ahí está Satanás, ahí están los demonios, ahí están adventistas que una vez creyeron la verdad y se apartaron. Ahí están adventistas que no pudieron pasar el juicio. Ahí están adventistas que dicen que no se puede guardar la ley. Ahí están los adventistas también que enseñaron falsas doctrinas, adventistas que hicieron convenios, uniones, alianzas con el representante de Satanás. Ahí están, ahí van a haber presidentes de la conferencia general, ahí van a haber pastores adventistas, no solamente pastores del domingo, ahí van a haber miembros de iglesias, de las iglesias adventistas como de otras denominaciones. Ahí fuera de la ciudad van a estar aquellos que transgredieron la ley de Dios y pisotearon el sábado. Por eso, hermanos, por eso la Biblia en Daniel 7 nos muestra el destino del papado de este cuerno pequeño. ¿Y saben por qué lo muestra? Porque la Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios desea que nos salvemos, que busquemos, como dice Apocalipsis 22:11, el que sea santo sígase santificando y el que es justo siga practicando la justicia. Miren lo que dice la declaración profética. Todos los impíos del mundo están en pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de Dios, de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte. Por eso cuando nosotros vemos, miraremos que ahí están todos, como miraremos aquí, ahí después del milenio, encontraremos que todos los representantes que alguna vez fueron del cuerno pequeño, ahí en el milenio, después del milenio, son arrojados vivos al lago de fuego que arde como con azufre. Ahí, después del milenio, van a estar muchos que hicieron convenios con el representante de Satanás. Su destrucción completa del cuerno pequeño, del falso profeta, de Satanás, de sus ángeles y de sus secuaces, de los seguidores de ellos, están ahí después del milenio. Al finalizar esta lección número 9 del libro de Daniel, el Señor nos hace la invitación a cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo, donde este sistema está acorralando a los hijos de Dios que guardan sus mandamientos. Quiere, en primer lugar, hacer que su pueblo transgreda las leyes de la salud, como lo hizo, como lo pretendió hacer y como lo hizo con Eva. Allá en el Edén, lo que hizo Lucifer, quien es Satanás,
fue que Eva violara las leyes de la salud. Cuando Dios dijo, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Satanás, quien tiene su representante aquí en la tierra, está cercando a todos los hijos de Dios para que transgredan las leyes de la salud. Y posteriormente va a hacer lo que dice Apocalipsis 13, que ninguno pueda comprar ni vender si no se coloca la marca de la bestia. Lo mismo que hizo y pretendió hacer con nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó en aquella prueba donde le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Así de igual manera, hermanos, estamos en un tiempo donde solamente aquellos que estén ya firmes en obedecer a Dios, aquellos que estén decididos aún así a ser despedidos de sus trabajos con tal de obedecer a Dios, son los que el día de mañana se van a mantener fieles a Dios, porque para ellos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5 y el versículo 29. Te hacemos la invitación para que te mantengas de parte de Dios y de parte de su verdad. Esta fue la lección de la escuela sabática de esta semana de los pioneros adventistas, donde hemos mirado el cuerno pequeño, sus blasfemias, cómo cambió los tiempos y la ley de Dios pretendiéndolo querer hacerlo, y hemos mirado también dónde va a terminar el papado. Su persecución termina en la segunda venida. Ahí termina su persecución, ahí termina su reinado. Ahí es quemado con la presencia de Dios, que sale fuego de su boca. Pero hay un castigo todavía más para él. Después del milenio tiene que ser echado vivo en el lago de fuego. Ahí es donde el Señor Dios Todopoderoso no quiere que tú y yo estemos ahí. Por eso ha llegado el momento de ponernos de parte de Dios y seguir, como dice Apocalipsis 22:11, el que es justo siga siendo justo y el que es santo sígase santificando. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante estos 2 días de transmisión y los vamos a despedir y los invitamos para la próxima semana con la lección número 10 de la escuela sabática de los pioneros adventistas. Ya estamos preparando la escuela sabática para el siguiente trimestre, donde nuevamente estaremos tocando ahora el mensaje de los 3 ángeles, ese mensaje que nos hace distintos y diferentes de los demás pueblos. Por eso vamos a culminar con una palabra de oración y después nos despedimos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te ruego y te suplico, Señor, que en este tiempo de prueba nos ayudes a mantenernos de parte de la verdad, de parte de usted, mi querido Salvador Jesucristo. Te ruego y te suplico por mis hermanos que se dieron el tiempo para escuchar el estudio de esta noche. Mis hermanos que están en diferentes partes del mundo, ayúdalos en las pruebas que ellos están pasando. Ayúdanos a nosotros a tomar decisiones para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con el mundo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para la gran crisis que se avecina cuando este cuerno pequeño tendrá nuevamente en sus manos su trono, su poder y su autoridad, y entonces perseguirán al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. Gracias a Dios, Señor, que como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese debe de ser nuestro pensar y ese debe de ser nuestro querer y nuestro sentir. Gracias pues, mi Dios Todopoderoso, por habernos dado la oportunidad de haber compartido tu palabra.
Ahora, como dice tu palabra, bendice esta presentación y que pueda ser de beneficio para cada uno de nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y hasta pronto. Los vamos a dejar con este hermoso himno que lleva por nombre Ama el pastor sus ovejas.
thanksgiving.